¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal. Nosotros, la doctora Daisy Blanco, y viene con este tema que a veces es novedoso, pero en forma. Lo interno es un poquito que hay que conocer, sobre todo el reparto de bienes después de un divorcio, ¿no? Así es. ¿Qué tal, doctora? Buenos días y bienvenida. Buenos días, señor Jaime. Buenos días con las personas que están escuchando en esta mañana. Y sí, hoy día vamos a conversar sobre este tema. ¿Qué sucede con los bienes después que una pareja que se casaron se divorcian? Lo que se llama en derecho la liquidación de sociedad de gananciales. Entonces, pero en términos comunes es eso, es cómo se reparten los bienes que se adquirieron dentro del matrimonio. ¿Qué se hace en el reparto, doctora? Bien. Vamos a recordar un poquito lo que hablamos hace unos días con relación a los regímenes del matrimonio, qué tipo de regímenes hay cuando uno contrae matrimonio, y decíamos que las parejas pueden optar por mantener cada uno sus propiedades. Ese es el régimen de separación de patrimonios. Lo que compra uno es para uno y no se comparte con el otro. Ese es el régimen de separación de patrimonios. Y también el otro régimen era el régimen de la sociedad de gananciales, que era que lo que entraba al matrimonio se consideraba automáticamente de ambos, ¿verdad? Aunque lo compre solamente uno con su remuneración, automáticamente por el matrimonio se consideraba un bien de ambos. De ambos, ¿no? Sí. Entonces, esa regla es la que rige mientras el matrimonio está vigente. Uh-huh. Pero sabemos que dadas las circunstancias, en algunos casos, pues esos matrimonios llegan a su fin. Uh-huh. Llegan a su fin, ya sea a través de un divorcio, o otra causal que da el fin de un matrimonio, por ejemplo, es la muerte de uno de los cónyuges. De ellos, entonces, ¿no? Esa unión de dos personas llega a su fin, y entonces la pregunta es: ¿qué sucede o cómo se da la repartición de esos bienes que adquirieron dentro de su matrimonio? Porque claro, doctora, y lo que usted, pues, o vamos a enfatizar en el programa, lo que usted ha dejado en claro en nuestro programa anterior, los bienes, ¿no? Ya los herenciales no forman parte de los dos, ¿no es cierto? Los bienes herenciales. Sí, ¿no? Claro. Eso ya es no importante. Forma parte de ambos, ¿no? No, eso es de cada uno. A uno. Sí. Su herencia, cada uno su manera. Uh-huh, muy bien. Si el bien que lo ha comprado uno o el otro, ya comprado dentro de ese matrimonio, sí son de los dos. Aunque no haya puesto un sol, como decimos, así es. dentro de nuestro lenguaje común, ¿no? Sí, mire qué bueno, me alegra que haya quedado la idea, y es así. Uh-huh. Los bienes de herencia, eso es solo de uno, y los bienes que se compran es de ambos, aunque se compre solo con la remuneración de uno. Uh-huh. Muy bien. Y eso nos permite ahora, ¿cómo nos repartimos nuevamente? ¿Cómo nos repartimos cuando termina el matrimonio? Uh-huh. Entonces, la ley nos dice que cuando termina el matrimonio, dice, ya pues cada uno hace su vida, pero es importante que dejen saneado el aspecto patrimonial de ese periodo de sus vidas. Entonces, lo pueden hacer de mutuo acuerdo, haciendo un inventario, es decir, qué y qué bienes existen o han comprado dentro de ese periodo de su matrimonio, y no solamente qué y qué bienes, sino también qué y qué deudas tienen a la fecha de su separación, porque puede ser que haya solo bienes, enhorabuena, pero también es muy factible que a la fecha de su separación o de su divorcio o de la muerte haya existido bienes y haya existido deudas. O por ejemplo, compró un bien y se quedó a medio pagar, entonces falta terminar de pagar ese bien. Entonces el inventario se hace de la relación de bienes y de la relación de deudas. Si es de mutuo, en ambos casos es un inventario valorizado
para que más o menos al momento de repartirse tengan una idea de hacer una equivalencia en el valor de lo que queda. Entonces es un inventario valorizado que lo pueden hacer de mutuo acuerdo, si es que hay buena comunicación entre las personas que se están divorciando, y si no hay buena comunicación, pues tienen que hacerlo a nivel del juez. El juez es quien tiene que hacer el inventario a petición de uno de ellos. El que pide el inventario indicará qué y qué bienes, qué y qué deudas tiene, la valorización de cada uno de los bienes, y entonces ese inventario existe de esas dos formas, de mutuo acuerdo o a petición del juez. Una vez que se ha hecho el inventario, procede el paso siguiente, que es pagar las deudas, y eso que sobra, eso es los gananciales. Eso es lo que tiene que repartirse, 50 para uno, 50 para otro. Y es ahí a donde se va a generar, por ejemplo, la independización de los títulos, porque hasta la sociedad de gananciales, los bienes probablemente estén a nombre de los dos o inscritos en registros así. Entonces ya después de la liquidación, pues ya se repartirán y cada uno ya sacará sus títulos independientes solamente a nombre del que le corresponde. ¿Al margen del número de hijos que tengan ese matrimonio? Estamos hablando de una liquidación de bienes cuando está, o sea, por divorcio. Por divorcio se entiende que están en vida los dos esposos, ¿verdad? Claro. Entonces, esa repartición no va a ir para los hijos, sino va a ir exclusivamente para los esposos, muy independientemente de los hijos que tengan. Diferente es cuando ese de matrimonio concluye por muerte de uno de los esposos. Entonces, si concluyó por muerte, ahí sí la división es diferente. Va a ir la mitad para uno y la otra mitad para los herederos del que falleció. Entonces ahí sí es muy, muy diferente la repartición. O sea, sigue quedando para uno el 50%. Claro, para el cónyuge que no ha muerto, queda su mitad, y la otra mitad que ya prácticamente se convertiría en herencia, porque le correspondería a la persona que ha fallecido, pero como ya dejó de existir, ese 50% pasa a ser herencia, y en este caso ahí sí entran a tallar los hijos, y bueno, ya el cónyuge ya no, porque ya es divorciado. Eso pasaría como herencia de los hijos. Ahí sí los hijos tendrían que repartirse ese 50% en forma proporcional. Y en nuestro país a veces se piensa que, como la separación de bienes, la mujer es la que tiene que llevar, vamos a decir en el término de género, la que tiene que llevar mejores condiciones, o darle mayores facilidades. Estamos en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. La doctora Daisy Blanco, desde el derecho jurídico, nos explica sobre la repartición de bienes después del divorcio. Y que este tema a veces es común. Bueno, aquí con las rondas llamamos para dividirnos, no nos ponemos de acuerdo, que a mí me toca esto, que a mí me toca lo otro, pero la ley es muy clara, ¿no, doctora? En que está contemplada, está establecida, y si interpretamos bien, leemos bien, no podemos tener inconvenientes para una buena repartición. Así es. Sí, yo quisiera aclarar un puntito que lo acabamos de tocar hace un momentito, y decíamos que cuando uno de los esposos fallece, también termina esa unión conyugal, y entonces da lugar a la repartición de los bienes. Y decíamos que en este caso la repartición ya se tiene que hacer entre el cónyuge que está en vida y los herederos del que ha fallecido, ¿verdad? Que puede ser el papá o la mamá. Entonces decíamos que ahí se tiene que repartir los bienes 50% para el que está en vida y 50% es herencia ya para los herederos del que ha fallecido, que pueden ser los hijos. Y ahí en esta partecita es donde
hay que precisar y aclarar y corregir en todo caso lo que acabé de decir, es que ese 50% es para los herederos del que ha fallecido, que si tiene hijos es para sus hijos, pero también el viudo o la viuda también es heredero. Entra a tomar parte entra ahí, ¿no? a la repartición del 50% del que ha fallecido. Entonces, un ejemplo de repente práctico, imaginémonos que dejó o que fue un bien del matrimonio 1000 metros, un terreno de 1000 metros, ¿verdad? Si fue un bien del matrimonio ese terreno de 1000 metros, se tiene que repartir 50% para el que vive y 50% sería la herencia del que falleció, ¿verdad? Entonces 500 metros para el uno y 500 metros para los herederos. Supongamos que fueron 3 hijos de la persona que falleció, que puede ser la mamá o el papá, y esos 500 metros que es herencia se va a repartir entre los 3 hijos y el viudo o la viuda, que también es heredero. Entonces se va a repartir entre 4. Claro. 500 metros entre 4 saldrá pues a 100 y tantos metros, ¿verdad? Para cada uno. Entonces así más o menos es como en la práctica se haría la repartición de un bien posterior al fallecimiento de uno de los esposos. Y puede haber una confusión hasta hoy, ¿no, doctora? En la teoría, porque dicen, no, ya tiene su parte y ya no entra a participar en el otro 50%. Ahí habría que distinguir que la mitad que está adquiriendo no lo está adquiriendo por herencia, la mitad lo está adquiriendo por repartición de bienes del matrimonio, repartición de la sociedad de gananciales. Y lo que es herencia nada más es la mitad del cónyuge que falleció. Y esa mitad se reparte entre todos los herederos y el viudo o viuda también es heredero junto con sus hijos en partes iguales. O sea, de esos 50% que queda pueden entrar la todos viuda, sus el viudo herederos y todos los herederos. Y todos los hijos. Sí, sí, Qué bien, doctora. Aunque estos problemas son comunes, vamos a decir, en esta parte, ¿no? Los problemas que a veces no se entienden y que se pierde hasta el vínculo, ¿no? Por vínculo familiar, vamos a decir, las buenas relaciones que deben mantenerse por el solo hecho de tener la herencia o de querer llevar más o de querer vender apresurado, vamos a decir. Sí, el tema patrimonial y sobre todo de herencias es un tema muy sensible que genera muchos problemas a veces inimaginables, porque mientras no haya el tema de repartición de bienes, pues hay cierta armonía en la familia, pero dada este derecho patrimonial de la herencia, se generan muchas dificultades. Entonces es cierto que sí, y bueno, es importante saber también las reglas para evitar esos conflictos. O por ejemplo, es muy común ver en nuestra sociedad que se dice que falleció uno de los padres, por ejemplo, o de los cónyuges, y se suele decir no vamos a repartirnos los bienes que ha dejado mi papá o mi mamá de herencia, que ya falleció, mientras viva el otro padre o madre, ¿verdad? Entonces, esa es una costumbre, pero no es una obligación. Entonces, puede ser que de común acuerdo todos digan, está bien, mientras mi papá o mi mamá esté en vida, que fueron los cónyuges, no haremos una repartición de los bienes que dejó herencia mi padre o madre que falleció. Está bien, o sea, si así lo deciden de mutuo acuerdo y por unanimidad de todos los herederos, está bien. Sin embargo, ello no es una obligación. La ley permite que si de repente hay necesidad de algunos de los herederos de ya hacer uso de su parte de herencia, pues está en el derecho de solicitar que se haga una repartición de los bienes que ya no es de la sociedad de gananciales porque ya desapareció con la muerte. Entonces puede fácil pedir la repartición de los bienes que se generó a partir de la muerte de uno de los cónyuges. Ahora, doctora, una pregunta, vamos a decir así, casi palpable. En el caso de un divorcio, que estén la persona, pues se divorcian, ¿no? Y se separan. ¿Quién se queda con la casa, por decirlo? Ajá, sí. Mire, en caso de, antes de hacer la
la distinción. En caso de muerte, el que se queda con la casa sí es el sobreviviente, si es que así lo deseara. Por ejemplo, falleció el esposo y la casa es un bien de ambos, y ahí sí la esposa sobreviviente o el esposo sobreviviente, la ley dice que tiene derecho a quedarse con la casa, pero no porque, por ejemplo, si la casa es lo único que tuvieran. Ajá. Y Correcto. no hay más bienes que repartirse. Entonces la ley sí le da la potestad al sobreviviente a quedarse en la casa, pero no como propietario, sino haciendo uso de la casa hasta que muera. Ese es el derecho de habitación. Entonces, ¿eso qué significa? Que los herederos, por más que uno de sus padres sea dueño de la mitad y ya falleció, si es que el sobreviviente dice, yo me voy a quedar en la casa, no quiero que la casa se reparta, es su derecho de habitación hasta que fallezca. Entonces, recién se van a repartir cuando fallece, pero este derecho no existe cuando hay un divorcio. Cuando hay un divorcio y la casa es un bien social, no hay derecho ni para el esposo ni para la esposa para quedarse con la casa. Esa casa se tiene que repartir 50-50. 50%, 50%. No importa en la forma, en las condiciones, en las circunstancias en que se encuentre. No, ahí hay unas reglas que también la regla o la ley. Sí, hay unas reglas que se confunde y que dice el cónyuge culpable pierde los gananciales. También es algo que se escucha a veces en las personas y dicen, no, pero es culpable y ya perdió, el que cometió adulterio, por ejemplo, ya perdió su derecho a los bienes. Sin embargo, esas reglas no son absolutas, tienen ahí sus excepciones, que no sé si da el tiempo, de repente lo podemos conversar. Y en el tema que usted nos decía, para ir cerrando precisamente en esto de la separación de bienes después de un divorcio, y hablábamos de la casa, entonces que quede como referencia en el sentido de hay un acuerdo en buena hora, ¿no? Pero si hay exigencia de la otra parte, obligadamente se tiene que hacer es cierto, o sea, la división. Es muy preciso lo que usted dice, o sea, si de repente los cónyuges por consideración a sus hijos dicen, tú te quedas con la casa hasta que, bueno, nuestros hijos crezcan, qué sé yo, perfecto, pero si no hay esa consideración, legalmente esa casa, si es un bien social, pertenece a ambos, y al disolverse el vínculo matrimonial, esa casa tiene que venderse y repartirse la mitad, o el precio mitad, o en todo caso, si se puede dividir físicamente, pues se hará también la división 50% para cada uno. Qué bien, doctora Daisy Blanco. Seguiremos hablando en nuestros próximos programas a propósito de esta repartición de bienes después de un divorcio, y seguramente otros tipos de reparticiones, ¿no? Porque a veces ya no son partícipes el esposo, la esposa, los hijos, sino otros herederos que quedan también por ciertas circunstancias, ¿no? Así es, sí. Y eso que se convertirá también en un problema complicado, ¿no? Si es que no conocemos los procedimientos. Así es. Mientras exista la ley, las reglas estén claras y bien entendidas, creo que las cosas también se pueden solucionar como corresponde. Así es. Sí. Muy bien, doctora Daisy. Será hasta nuestro próximo programa. Bueno. ¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal.